Harry Potter el fabricante de anillos capítulo 401, negocios para empezar, no es como si pudieras usar esas cosas, así que imagino que no es un problema en absoluto. Nick dijo sin negarlo. Eso es cierto en su mayor parte, sin embargo, en cualquier creación futura sería mejor si también se explicara la forma en que se logran los efectos para evitar malentendidos. Por ahora, Jesep, puedes volver a ponerte el anillo ya que es seguro. Vlad dijo y Jesep no perdió el tiempo volviendo a deslizar el anillo en su dedo. Entonces, ¿nos quedaremos aquí hablando de negocios o hay espacio para este tipo de cosas? Nick le preguntó a Jesep con calma, al final resultó que, de hecho, había una habitación destinada exactamente a eso que era sencilla, sin algunas sillas y una mesa. Nick y Lucas se sentaron a un lado de la mesa mientras que Vlad, Jesep y Mina estaban en el lado opuesto. En realidad, fue divertido cómo Vlad encontró a su hija y la capturó en el momento en que ella asomó la cabeza por entre las vigas. Mina Tepes podría considerarse bastante atractiva ya que tenía el cabello largo y rubio y proporciones casi perfectas tanto en la cara como en el cuerpo. Sin embargo, sus ojos eran de un rojo brillante y su piel parecía anormalmente pálida a pesar de que era su tono de piel real, si había que creerle a Vlad. La parte divertida llegó cuando ella era como una niña después de meterse en problemas y no se atrevía a desobedecer a Vlad. Jesep se sintió mortificado al saber que ella estaba en su casa sin que él se diera cuenta y se disculpó mucho con Vlad por ello. Sentado uno al lado del otro, Nick se sorprendió al saber que, en términos de poder bruto, Mina en realidad eclipsaba a su padre por un amplio margen. Ella no era del quinto nivel ni nada por el estilo, pero estaba tambaleándose al borde mientras Vlad estaba justo en el extremo inferior del cuarto nivel. Los vampiros reales natos deben ser increíblemente talentosos, eso o ella ha estado bebiendo mucha sangre rica en maná durante mucho tiempo. Nick pensó mientras esperaba que la otra parte comenzara la discusión. Antes de hablar de negocios futuros, creo que es prudente abordar el asunto de que su subordinado aquí es un vampiro real que no pertenece a nuestro clan. Dijo Vlad con severidad, era inevitable que con el tiempo se creara una nueva línea real, sin embargo, usted ha presentado esta inevitabilidad de antemano, ¿tiene algo que decir al respecto? Vlad preguntó con firmeza. Honestamente, no veo el problema con su nuevo estatus. No contratará a muchas personas, si es que hay alguna, ya que trabajará principalmente para mí. El único punto doloroso que puedo encontrar es que tu clan ya no es el único miembros de la realeza, pero como acabas de decir, para empezar, eso era inevitable. Nick dijo con calma. Sea como sea, podría crear una brecha en la comunidad vampírica si se revela su estatus, lo cual es inaceptable. Vlad afirmó seriamente, Nick simplemente negó con la cabeza. Lucas básicamente ya no es parte de la gran comunidad de vampiros, no tiene lugar allí mientras trabaje para mí y lo sabes. Sin embargo, es un buen intento de obtener más beneficios de mí. Dijo con una sonrisa. Había dudado de mi viejo amigo cuando habló de ti, pero parece que no debería haberlo hecho, has pasado esta prueba, niña. Vlad dijo instantáneamente relajándose como si toda la conversación anterior fuera un acto. Ah, entonces esa fue la razón por la que Flamel se movió ligeramente cuando habló del clan real. Dijo Nick iluminado, parece que has hablado con él un poco más recientemente que yo, supongo que mostró preocupación por la situación de tus subordinados. Vlad preguntó y Nick asintió. Su precaución está bien justificada, según tengo entendido, ya que usted tiende a volverse un poco, digamos, agresivo si alguien parece estar acercándose a su territorio. Nick dijo honestamente. Eso es cierto, pero esta situación es un poco diferente porque, como usted ha dicho, su subordinado no intentará tomar el poder mientras esté empleado. Ya basta de eso, discutimos esta oportunidad de negocio. Vlad preguntó optando por cambiar de tema, como le dije a Jesep, mi oferta es bastante simple. Vendo directamente a la familia real mi equipo hecho a pedido y, a cambio, tú me ayudas a adquirir las cosas que necesito sin aumentar el precio. Nick dijo seriamente. Queremos una cuota anual de al menos un anillo gratis, ya que nuestro lado requiere más esfuerzo que el tuyo. Vlad dijo seriamente. También necesitas convertirte en vampiro. Mina habló y Nick frunció el ceño ante sus palabras. Capítulo 402. Negocios, 2. Si las miradas en los rostros de Vlad y Jesep tenían algo que ver, Nick no estaba solo en su sorpresa y confusión, aunque probablemente por diferentes razones. Nick simplemente no esperaba que la princesa hablara durante las negociaciones y por eso frunció el ceño cuando lo hizo. Sin embargo, los dos vampiros reales probablemente tenían pensamientos muy diferentes sobre el asunto.
Espero que sea una broma, literalmente no gano nada de valor al hacerlo. Nick dijo honestamente. Poder, velocidad, inmortalidad, habilidades de línea de sangre y gran riqueza. Dijo Mina para contrarrestar su argumento, ya tengo 3 de esas cosas y las otras 2 no son difíciles de adquirir, ya que no dije nada de valor. De hecho, perdería cosas al hacerlo, así que no estaré de acuerdo en este asunto en absoluto. Nick afirmó con firmeza y la princesa gruñó de frustración. Sal de la habitación, hija, no obtendrás lo que buscas de este. Vlad habló con firmeza y la princesa obedeció aunque claramente de mala gana. ¿Qué acontecimiento tan preocupante? Parece que mi hija se ha interesado por ti, niña. Afortunadamente, no es de una manera romántica o habrá rechazado incluso mi orden de seguir insistiendo en el asunto de tu raza. Dijo Vlad con cansancio, espero que esto no se convierta en un problema, ya que no me quedaré sentado y soportando abusos. Nick advirtió seriamente. Mientras no haya violencia involucrada, no espero que lo hagas. Independientemente de que hayas dicho algo que despertó mi interés. Dijiste que tenías 3 de 5 de los beneficios que ella ofrecía y, sin embargo, solo conozco 2, línea de sangre. Habilidades y riqueza. ¿Qué es lo último que tienes? Vlad preguntó con curiosidad. Me lo guardaré para mí por ahora, pero sin duda lo descubrirás eventualmente. Nick dijo con una sonrisa. Haz lo que quieras, volvamos al asunto. Nunca respondiste sobre la cuota anual antes de que mi hija nos interrumpiera. Vlad dijo volviendo al tema. No me importa la cuota, siempre y cuando el equipo en cuestión no sea excesivamente complicado. Nick dijo con calma. Eso no debería ser un problema, entonces, ¿qué precio se necesita para pedir una versión más mejorada del anillo que Hesep usa actualmente? La mayoría no notaría cuán ineficiente es la conversión entre los circuitos de maná y las venas sanguíneas, pero yo lo hice. Por mí considerando que la red completa del circuito de maná debería permitir al menos otras 3 habilidades de línea de sangre. Señaló Vlad con calma, ese anillo original es simplemente un regalo para mostrar mi propio valor al clan real, así que obviamente dejé mucho por mejorar. En cuanto a la cantidad real posible, son exactamente 3 habilidades adicionales más allá de las 5 originales. La conversión causa una parte de los circuitos mágicos serán canibalizados para fortalecer las nuevas venas después de todo. Nick explicó honestamente. Vlad pareció pensar en esta información por un momento antes de asentir con la cabeza, en cuanto al precio, necesito gemas naturales en este momento, cuanto mayor sea la pureza y el tamaño, mejor. Ni siquiera es necesario cortarlas, ya que la forma es irrelevante para el uso que les daré. Nick dijo seriamente. Estamos haciendo algo de alquimia, un tema bastante peligroso para un estudiante de tu edad, ¿no? Vlad bromeó. Suposición incorrecta, pero puedo ver cómo puedes llegar a esa conclusión. Nick dijo con una sonrisa. Oh. Ciertamente sabes cómo crear intriga al menos, pero en cuanto a las gemas, ¿sería suficiente un rubí natural del tamaño de un puño y de alta pureza? Dijo Vlad sacando dicho rubí de una bolsa de cuero en su cintura. Nick golpeó la mesa con su varita y el rubí se movió hacia él para poder comprobarlo. Era una gema de color rojo claro y en bruto que parecía haber sido extraída directamente de una pieza mucho más grande. Examinó de cerca la gema antes de asentir y enviarla a su reino. Supongo que enviarle el anillo a Hesep será suficiente después de que lo termine. Nick preguntó y el rey de los vampiros asintió. Dame unas semanas y te enviaré un método para contactarme sin que me rastreen. Después de todo, también estoy fuera de la red de búhos. Dijo Nick antes de levantarse. Nick volvió a disfrazarse mientras Lucas hacía lo mismo y abandonaron el edificio y el callejón Nocturne rápidamente después de eso. Mina trató de ser astuta y seguirlos, pero Nick la golpeó con un hechizo deslumbrante antes de que Dottie se apareciera. Los vampiros eran muy resistentes a la magia, por lo que solo estuvo fuera de ella por un breve momento, pero eso fue más que suficiente para que Nick la perdiera por completo. Los humanos cercanos fueron sometidos a su ira después de eso, lo que resultó en 4 muertes, pero en Nocturne nadie parpadeó ante ello. Capítulo 403. Planes de métodos de comunicación. Con un pop. Nick y Lucas llegaron a la isla con Dottie y ambos suspiraron aliviados por haber escapado por los pelos. Como el único vampiro real jamás nacido, las habilidades de Mina eran en gran medida desconocidas más allá de algunas de su línea de sangre, por lo que Nick no estaba del todo seguro de si ella había notado su singularidad y, por lo tanto, quería que se convirtiera en vampiro. Si bien no creía que su raza fuera la más singular que existía en todo el multiverso, Nick era consciente de que lo era al menos, bastante especial.
Había que decir que en este momento él tenía la habilidad mágica de los magos de este mundo. El cuerpo y el alma de un elfo y un pájaro celestial, así como la esencia de una hedra de otro mundo. Su propia existencia era una extraña fusión de 3 mundos en este momento y no tenía idea de si ese número podría aumentar en el futuro. Si bien los vampiros no son una opción terrible para la mayoría de los magos, eso no se aplica a mí. Pensó Nick mientras se liberaba del disfraz tomando su verdadera forma una vez más. Puedes continuar con tu trabajo normal ahora. Necesito comenzar con el dispositivo de comunicación. Nick le dijo a Lucas, quien asintió y se alejó. Dottie ya se había ido inmediatamente después de dejarlos. Como cualquier buen elfo doméstico, se habían adaptado a la forma normal en que operaba su amo. Nick rara vez tenía trabajo extra para Dottie después de terminar la tarea, por lo que el elfo doméstico dejó de esperar más órdenes y simplemente esperó hasta que lo llamaran nuevamente. Nick tenía una idea de cómo configuraría los dispositivos de comunicación, pero primero necesitaba algunas cosas para comenzar. El primero fueron los encantamientos de conexión vinculada que los gabinetes evanescentes usaban para evitar protecciones o hechizos secretos. Obviamente no iba a darles a los vampiros reales un método para encontrar e invadir su isla como lo harían los gabinetes, pero el encantamiento de conexión le permitiría enviar y recibir mensajes al elemento conectado. Lo segundo que Nick necesitaba era dominar y modificar el hechizo proteico. La forma original del hechizo era unir múltiples objetos similares para que cualquier cambio en uno se reflejara en los demás. Esto facilitó que el amuleto permitiera el paso de mensajes secretos. Nick quería modificar ligeramente el hechizo para que hubiera subsecciones que le permitieran recibir múltiples órdenes a la vez sin que interfirieran entre sí o desaparecieran cuando llega una nueva. Afortunadamente, esto no cambió tanto la forma en que funciona el hechizo. Y ampliando más sus funciones preexistentes. Nick sobresalía en estas modificaciones, ya que normalmente solo hacía falta una palabra extra para lograrlas. Lo último que Nick necesitaba eran unos espejos muy especiales que habían sido tratados alquímicamente con algunos efectos innatos. Específicamente durabilidad, autorreparación y potencial de encantamiento. Con estas cosas obtenidas, Nick podría crear espejos de transmisión bidireccionales que almacenaran mensajes y también los enviaran, lo que permitiría que su trato con la realeza se desarrollara sin problemas. Nick pudo encargarse de 2 de estas cosas con bastante facilidad por sí solo, ya que el hechizo proteico era un hechizo de nivel éxtasis avanzado y, por lo tanto, estaba dentro de sus habilidades aprender rápidamente. Lo segundo que pudo resolver fue el encantamiento de conexión unida de los gabinetes desaparecidos, ya que sabía dónde existían 2 modelos completamente funcionales. El primero fue en Hogwarts en la sala de requisitos después de que Peeves la rompiera y el segundo fue en Borgin y Burkes. Nick solo necesitaba un gabinete funcional para estudiar el encantamiento, así que llamó a Dottie y le pidió que le comprara el gabinete al viejo Burke. El hombre pensó que estaba estafando a Nick con el precio, pero Dottie pagó la suma solicitada antes de llevar el gabinete a la isla. 120 galeones por la oportunidad de descubrir cómo crear gabinetes desplegables por mí mismo es una ganga. Pensó Nick con una sonrisa mientras colocaba el gabinete en el área para su análisis. Sin embargo, el mayor problema que tenía Nick ahora era conseguir los espejos tratados alquímicamente, ya que no confiaba en la mayoría de los alquimistas ingleses con tal cosa. El nivel de enseñanza en Hogwarts sobre el tema era lamentablemente deficiente, ya que solo se podía comenzar a aprenderlo en el 6º año y se obtuvieron calificaciones realmente altas en varias clases. Eso ni siquiera abarcaba el hecho de que la clase solo estaba disponible si suficientes estudiantes mostraban interés en ella. A diferencia de Nick, otros no tenían el sistema que le daba todos los libros sobre un tema que pudiera desear, por lo que el autoestudio no solía funcionar con otros. Capítulo 404. Experimentos con sales elementales. Si puedo contactar a un alquimista francés, podría resolver esto fácilmente, pero carezco de contactos reales allí. Nick pensó con un suspiro antes de dirigirse al estudio recientemente renovado para redactar una carta a Madame Maxime para preguntarle sobre un alquimista confiable. Había pensado en ver si Flamel lo ayudaría con eso, pero decidió descartar esa idea ya que el único método para contactar al hombre que tenía en ese momento era a través de Fawkes. Nick dudaba que a Dumbledore le hiciera gracia si de repente entrara a su oficina para descargar una carta a su familiar cuando se suponía que Nick ni siquiera debería estar en Hogwarts en este momento. Entrar sigilosamente al campus para usar el taller varias veces era tolerable para el viejo chivo, ya que tenía una negación plausible ya que nunca vio personalmente a Nick allí. No se podría decir lo mismo si Nick simplemente entrara a su oficina para pedirle a Fawkes que le entregara una carta.
Con ese entendimiento, Nick eligió la segunda mejor opción. Que el servicio de lechuzas del Callejón Diagon entregara la carta a Madame Maxime. La carta de devolución será un poco complicada ya que él mismo estaba fuera de las capacidades de rastreo de las lechuzas, pero podría resolverse fácilmente haciendo que el servicio de lechuzas le instale un buzón de correo. Una vez que eso estuvo resuelto, Nick dirigió su atención al gran rubí que había recibido de Vlad como pago por un anillo de habilidad perfeccionado. Con esto debería poder crear una llama Atronach bastante poderosa, creo que incluso podría ser lo suficientemente fuerte como para adquirir con éxito las propiedades de la llama fría. Nick pensó con una sonrisa mientras comenzaba el proceso de unión de sangre para la gema. La pérdida de sangre era fácil de resolver con pociones, por lo que a Nick no le importaba perderla para unir estas gemas a él. Ciertamente ayudó que las gemas empapadas estuvieran protegidas más fuertemente que un dragón lo haría con sus huevos. Casi no había ninguna posibilidad de que alguien se llevara siquiera una sola gota de sangre como esta. Aún así, la simplicidad de este proceso significaba que Nick tenía unas pocas docenas de gemas cultivadas mágicamente, todas listas para convertirse en Atronachs en cualquier momento dado. Por curiosidad, usó el hechizo proteico en 2 pequeños zafiros crecidos mágicamente antes de someter a uno de ellos al proceso de convertirse en un Atronach helado. El resultado de este experimento hizo que Nick se emocionara ya que, en lugar de convertirse en un Atronach como su versión emparejada, el otro zafiro se convirtió directamente en sales heladas. Nick tuvo que matar un Atronach helado para probarlo, pero las 2 pilas de sales heladas eran de hecho la misma cosa. Esto significaba que Nick no solo podía crear sus 4 Atronachs diarios normales sino también acumular sales elementales al mismo tiempo. Este descubrimiento fue enorme para él, ya que tenía en mente sus propios experimentos con las sales, pero no quería desperdiciar un Atronach para realizarlos. Por ejemplo, quería saber si las sales podían usarse como núcleo de una varita y, de ser así, si eran buenas o no. Dependiendo de la respuesta que recibió, es posible que haya encontrado una manera de mejorar drásticamente su poder. Su varita incluso ahora era solo de grado mítico y quería llevarla un paso más allá para convertirla en legendaria. No había experimentado con su varita hasta ahora, ya que era una existencia única que simplemente no podía replicar si la dañaba. Incluso ahora no había descubierto cuál era la madera utilizada en su construcción, aparte de lo que le dijo el sistema, que lamentablemente era limitado. Aún así, ahora que tenía sal elemental de sobra, podía realizar algunos experimentos con ella. Puso al nuevo Atronach a patrullar con los demás de su creciente ejército antes de llevar la sal a la encantadora habitación cercana. Rowena Ravenclaw realmente había hecho un buen trabajo al configurar esta sala hasta el punto de que Nick solo tuvo que hacer algunas pequeñas actualizaciones en algunas cosas para que fuera perfecta para cualquier tipo de investigación encantadora que pudiera realizar. La sala tenía un banco de veritología colocado contra la pared del fondo con muchas herramientas de alta calidad para usar. La primera parte del experimento consistió en comprobar la compatibilidad de las sales con cada tipo de madera que tenía disponible. Descubrió que las sales heladas concordaban más con las maderas de pino y fresno que cualquiera de las otras, por lo que pasó al siguiente paso. La transferencia central. Después de escribir las runas en el interior de las varitas, las cortó. Nick vertió con cuidado una línea sólida de sales heladas antes de sellar la varita. Capítulo 405. Experimentos de sales elementales. 2. Hubo una reacción inmediata de la varita cuando crujió y zumbó fuertemente mientras la carcasa y el núcleo intentaban sincronizarse entre sí. Lamentablemente, fue entonces cuando ocurrió la tragedia y la varita se desmoronó bajo el poder de las sales, lo que provocó que la madera se desmoronara como si estuviera expuesta a una helada prolongada. Sin embargo, las sales heladas prácticamente no cambiaron, por lo que Nick las rescató mientras limpiaba el desorden para volver a intentarlo. Una y otra vez Nick observó cómo las carcasas que hizo no resistían el poder de las sales heladas mientras cambiaba pequeños detalles cada vez, menos sal, runas extra elementales, varitas más grandes, todo esto y más se hizo para probar exactamente los parámetros necesarios para que las varitas no se autodestruyan. Nick incluso hizo una varita de metal en un momento para ver si funcionaría y rápidamente se arrepintió cuando le salió una nueva cicatriz en el brazo. El metal explotó en una lluvia de fragmentos afilados que apenas logró evitar salvo uno que se clavó en su brazo derecho. El denso maná helado en el fragmento creó directamente un efecto de escarcha en su carne, por lo que incluso después de usar el hechizo para reparar la carne tenía una gran cicatriz en el brazo.
Las sales heladas claramente empeoraron cuando se expusieron a un material muerto como el metal, por lo que Nick se aseguró de no volver a cometer ese error. Durante los siguientes 2 días modificó la fórmula una y otra vez hasta que finalmente hizo una varita que no se desmoronó durante la etapa de armonización. La varita no era de ninguna manera perfecta ya que la madera era quebradiza y muy tensa, pero era muy funcional. Así que es posible, pero no aplicable, para lo que quería usarlo, así que probemos su potencia. Pensó mientras levantaba la varita y la agitaba Trio Verdimillious. Dijo y chispas cayeron frágilmente de la punta de la varita. Nick suspiró cuando vio esto e inmediatamente declaró que las sales elementales no eran aptas para fabricar varitas. Recuperó las sales heladas del núcleo de la varita y descartó la carcasa arruinada cuando finalmente apareció Dottie con una carta de respuesta de Madame Maxime. Nick le había enviado un par de plumas de Nazgûl a cambio del nombre de un alquimista que hizo un buen trabajo. El nombre que obtuvo fue Leo Leblanc, un alquimista nacido de Mugles que incluso se había ganado elogios de Flamel por su trabajo. Nick redactó una nueva carta para este hombre pidiéndole un par de docenas de espejos tratados siguiendo sus especificaciones y le envió algunas sales heladas como pago inicial. Nick dudaba mucho que cualquier alquimista digno de ese nombre dejara pasar la oportunidad de estudiar o utilizar sales elementales dada su naturaleza única. Suponiendo que tarde un día en llegar, como le ocurrió a Madame Maxime, debería recibir una respuesta dentro de una semana, dependiendo de lo ocupado que esté. Pensó Nick antes de pasar a una prueba diferente con la sal helada. Esta nueva prueba tenía como objetivo determinar cómo reaccionarían las sales si las solidificara en un solo cristal grande. Resultó que la respuesta fue violenta, ya que en el momento en que fusionó la pequeña pila, se liberó un frío penetrante del cristal de escarcha que casi lo congeló si no hubiera explotado con fuego instintivamente. Joder, eso estuvo cerca. Pensó mientras respiraba profundamente para calmarse después de retirarse del rango de efecto de los cristales. La habitación no se veía diferente, pero el cristal azul blanco brillante sobre la mesa había convertido una pequeña área a su alrededor en una zona muerta para cualquier cosa lo suficientemente estúpida como para entrar. Nick rápidamente deshizo el hechizo que fusionaba las sales y el cristal inmediatamente se rompió nuevamente en inofensivas sales heladas. Bueno, al menos ahora tengo una trampa que nadie vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Pensó Nick mientras contenía las sales nuevamente. Tenía la teoría de que cuando unía la sal, corrompía el maná circundante en maná puro y frío, lo que explicaba por qué parecía casi invisible a simple vista. Nick decidió detenerse allí por ahora, ya que se acercaba fin de mes y todavía tenía la intención de invitar a sus amigos a la isla. Pero antes de poder hacer eso, necesitaba establecer algunas barreras para evitar que se lastimaran o se metieran con algo que no les debería gustar en la forja de Atronach. Sin embargo, no tenía la intención de contarle sobre Lucas, ya que pensó que sería muy divertido ver sus reacciones ante el vampiro real que trabajaba bajo sus órdenes. Capítulo 406. Invitados. Nick primero instaló una pequeña barrera en la puerta de la sala de la forja de Atronach que debería mantener alejadas a las mentes demasiado curiosas, como Hermione. Luego repitió este proceso en algunos otros lugares, como el estanque de hidras y la sala de almacenamiento. Una vez hecho esto, Nick gritó Dottie. Y con un fuerte pop. Apareció el elfo doméstico. ¿Cuál es tu maestro de ofertas? Preguntó el pequeño sirviente con entusiasmo. Seré anfitrión de un grupo de personas de tamaño decente durante la mayor parte del próximo mes, así que necesito que te abastezcas de la cantidad adecuada de comida para alimentar a ese grupo. Dijo Nick con calma. ¿Maestros amigos de la escuela, no? Preguntó Dottie y Nick asintió. Además de 8 o 10 personas más como máximo. Añadió y su sirviente asintió. Esta debería ser una cantidad adecuada para esa cantidad de comida. Dijo Nick mientras sacaba una pequeña bolsa de galeones y se la entregaba. Obviamente, los ingredientes crudos no eran tan caros en la mayoría de los casos, pero Nick prefería alimentos ricos y sabrosos, por lo que solo compró ingredientes de primera calidad y eso se sumaba cuando se compraba al por mayor. El dinero no era realmente un problema para Nick ya que no solo tenía la fortuna de Ravenclaw sino que podía ganar una cantidad estúpidamente alta de dinero vendiendo su trabajo en el mercado abierto. Eso incluso teniendo en cuenta que no creía en el aumento de precios de sus obras y solo cobraba lo que pensaba que valían. Por supuesto, tenía estándares para estos precios que seguía, pero cobrar un ojo de la cara por un anillo de acero que repele babosas o alguna otra cosa mundana no le sentaba bien.
De todos modos, una vez encargada la comida, Nick se puso a trabajar escribiendo las invitaciones para sus amigos, a pesar de lo que habían dicho, creó uno para cada uno de ellos y agregó algunos pequeños detalles dependiendo de a quién iba dirigida la invitación. Por ejemplo, en Aris había una línea que mencionaba que Sirius también era bienvenido. Para Daphne y Tracy, mencionó específicamente que solo a uno de sus padres se le permitió venir como acompañante. Esto se debía a que realmente no quería lidiar con ninguna sensación política de que esas personas lo intentaran. Al padre de Luna también se le permitió venir. A Hermione y Ron, a ambos se les permitió traer a sus familias directas completas. A Nick no le preocupaba que los adultos causaran problemas mientras estaban aquí, ya que no había mucho que pudieran hacer que realmente tuviera un impacto. Podían denunciarlo hasta que se pusieran tristes ante el ministerio, pero él no estaba infringiendo ninguna ley al ser propietario y vivir en la isla sin un tutor. Esto se debió a la laguna jurídica bastante específica en las leyes que permitían a un niño autogobernarse si era el señor reconocido de una casa. Harry todavía tenía parientes en el mundo mágico y, como tal, no calificó hasta que cumplió la mayoría de edad para reclamar el señorío Potter. Incluso si un pariente de Nick se presentara, sería demasiado tarde para que alguien se convirtiera en su tutor, ya que ella era el señor establecido de la casa Ravenclaw. Mientras Nick no hiciera nada ilegal a plena vista, era básicamente intocable y dudaba que sus invitados no se dieran cuenta. Con todas estas cosas cubiertas, Nick optó por relajarse hasta el 3 de julio, que estableció en las cartas como la fecha en la que se presentará a recogerlas todas. Al relajarse, lo que Nick quería decir era solo hacer un trabajo que fuera fácil, como dominar el encanto proteico. Ya tenía un conocimiento bastante bueno de la variante original del hechizo y podía usarlo sin muchos problemas siempre y cuando los dos elementos vinculados fueran lo suficientemente similares. Esto simplemente lo dejó con la necesidad de modificar el hechizo de la manera que quería y todo sería perfecto. Gracias a sus sentidos mágicos podía saber cuándo no se iba a lograr el efecto que deseaba con cada cambio que hacía al hechizo original. Las habilidades del linaje de Nick estaban sesgadas hacia el apoyo en lugar del combate en 3 de cada 5 de ellos y estaban orientadas específicamente al aprendizaje de magia en 2 de esos casos. Sus sentidos mágicos hicieron que modificar hechizos fuera mucho más fácil para él de lo normal, mientras que su capacidad para leer, comprender y hablar cualquier idioma significaba que las barreras del idioma que la mayoría de los magos deben luchar para superar no lo frenan ni lo frenan. En conjunto, lo hacían terriblemente eficaz a la hora de acumular poder y conocimiento, mientras que podía modificar casi cualquier hechizo a su antojo. Capítulo 407. Invitados, 2. Aún así, el resultado que Nick buscaba era significativamente más complejo que los efectos de la versión normal, por lo que le llevó hasta la noche anterior ir a buscar a sus amigos para terminarlo. Protea loculamentum. Habló y el hechizo rojo aterrizó en las canicas de piedra en las que estaba practicando. Luego, Nick transfiguró una de las canicas, pero la otra permaneció igual. Luego lo cambió nuevamente pero nuevamente no hubo cambios en la otra canica. Nick luego golpeó la otra canica Unus. Dijo y el mármol cambió a la primera forma transfigurada, duro. Entonces dijo y la canica tomó la segunda forma transfigurada que tuvo la primera canica. Funciona perfectamente, así que ahora solo necesito los espejos y el encantamiento adherido del gabinete para terminar este método de comunicación. Nick pensó antes de recoger las canicas, bostezar e irse a la cama satisfecho con el hechizo. A la mañana siguiente se despertó al amanecer como de costumbre y desayunó un poco de pan lembas. Tenía algunos dolores y molestias en las partes de su cuerpo que estaban creciendo pero los ignoraba. Estos dolores de crecimiento no eran nada nuevo, pero aparentemente había experimentado un crecimiento acelerado en los últimos días y ganó 3 pulgadas en ese tiempo. Con 5 pies y 3 pulgadas, Nick era un poco más alto de lo que sería un niño promedio de 13 años 2 meses después de su cumpleaños. No era extrañamente alto ni nada por el estilo, aunque sí un poco más alto de lo normal. Después de comer, Nick se vistió con unos jeans y una camiseta azul cubierta por su abrigo favorito que Madame Maxim le había regalado en Navidad. Su varita estaba en una funda atada a su cintura por si la necesitaba y revisó 2 veces para asegurarse de que estaba bien y listo. Al no encontrar nada faltante, Nick hizo que Dottie lo llevara a la primera parada de este viaje. Número 12 de Grimmauld Place. Nick no había estado en el lugar, pero Dottie sí gracias al entrenamiento que reciben los elfos domésticos antes de servir a un maestro. Cada casa noble públicamente conocida y el distrito mágico de Londres están grabados en las cabezas de los elfos domésticos para que puedan llevar a sus amos allí si es necesario.
El hogar ancestral negro es uno de los que es muy conocido por el público y por ello incluido en esa lista. Una vez que llegó cerca del lugar donde Sirius y Harry vivían en ese momento, Nick no pudo evitar reírse de lo preciso que se veía el edificio en comparación con la familia propietaria. La familia Black era una de las más oscuras en la historia mágica conocida y el edificio lo imitaba perfectamente. A diferencia de los edificios a ambos lados que estaban limpios y con un aspecto normal, el edificio negro era simplemente eso, negro como si estuviera quemado. A diferencia de cómo se describe en los libros, aunque no se veía abandonado ni sucio, solo oscuro, Nick caminó hasta la puerta principal y usó la gran aldaba de latón para anunciar su presencia a los que estaban dentro. Momentos después, la cosa más espantosa que había visto en su vida abrió la puerta con una mirada penetrante. Era un elfo doméstico con orejas andrajosas, arrugas profundas, cubierto de tierra y otras cosas y con la sensación de estar a un pie de distancia de la muerte. Debes ser el señor asqueroso que me dijeron que esperara, puedes entrar, pero debes saber que Creature estará observando tu asqueroso ser. Dijo el elfo doméstico con abierta hostilidad. Nick miró la cosa y habló con calma para tratar al que destruyó ese relicario de esa manera. Parece que la casa Black no entrena adecuadamente a sus sirvientes. Dijo fríamente y el elfo doméstico pareció horrorizado ante la declaración. Nick había golpeado directamente al viejo elfo doméstico donde más le dolía al señalarle que tenía una deuda de gratitud con él y, sin embargo, lo maltrataba mientras también atacaba al apellido Black. Creature jura que no sabía que era el gran señor. Por favor, perdónelo mientras se castiga a sí mismo por mancillar el apellido con sus acciones. Dijo Creature antes de golpear su cabeza contra el marco de la puerta una y otra vez, con fuerza, suficiente. Estás perdonado siempre y cuando cuides tu lengua de ahora en adelante. Nick dijo con severidad y la patética cosa asintió apresuradamente antes de hacerse a un lado. Dioses, desearía que eso no fuera necesario. Aunque es mejor esto que tener que cuidarme las espaldas con este maldito elfo doméstico, pensó Nick mientras mantenía la cara seria mientras colgaba su abrigo en el perchero cerca de la puerta. Sirius estaba sentado cerca y no parecía importarle el violento latigazo que Nick le dio a Creature. De hecho, parecía complacido de ver sufrir a la cosa. Capítulo 408. Invitados, 3. Bienvenido a mi casa, Nick. Por favor, ponte cómodo mientras esperamos que Harry se prepare para partir. Dijo Sirius de manera amistosa mientras señalaba los sillones cercanos. Parece que mi regalo te ha hecho bastante bien. Nick comentó mientras se sentaba. Ah, sí, no puedo agradecerte lo suficiente por esa pequeña baratija ya que estaba harto de esas malditas pociones. Dijo Sirius con una mirada de disgusto ante la mención de las pociones. Lo había pensado mucho cuando lo hice, así que me alegro de que haya cumplido bien su propósito. Nick dijo sinceramente, entonces, ¿qué hay en esta isla tuya? Preguntó Sirius con curiosidad. Bueno, está la mansión Ravenclaw, por supuesto, que ya es bastante interesante en sí misma, pero la mejor parte de la isla es fácilmente el resto de la tierra. Árboles viejos y poderosas bestias raras cubren toda la isla, incluso tengo una mantícora viviendo allí. Nick dijo con una sonrisa. Parece que no nos aburriremos al menos si el lugar es la mitad de interesante de lo que dices. Dijo Sirius con una sonrisa. Sí, si tienen suerte, podría incluso terminar de hacer el próximo gran deporte mágico mientras todos ustedes estén allí. Nick dijo con una sonrisa de satisfacción, ¿oh? ¿Qué tipo de deporte es? Sirius preguntó intrigado. ¿Sabes fútbol? Nick preguntó y Sirius parecía confundido. ¿El deporte Muggle? Preguntó mientras le daba a Nick una mirada divertida. Sí, el deporte es muy similar a ese, excepto que se lleva a cabo bajo el agua y se permite el uso de las manos. Lo básico del juego es que hay un total de 6 miembros en cada equipo y estás tratando de obtener la mayor cantidad de puntos al final del cronómetro pateando el balón hacia la portería contraria. Se llama Blitzball y creo que será bastante popular una vez que celebre algunos juegos en Hogwarts. Nick dijo con una sonrisa. Sirius cerró los ojos para imaginar lo que Nick describió y sonrió ampliamente. Eso suena tremendamente divertido si puedes resolver el problema de respirar en el agua. Dijo con entusiasmo. Este fue el momento en que Harry aparece desde arriba vestido y con una pequeña bolsa de cuero en la cintura que Nick reconoció como una bolsa espacial expandida. Es bueno ver que Sirius lo está tratando bien, es difícil saber cómo les irá a algunos con la responsabilidad de un niño después de todo.
Pensó aliviado, no había pensado que Sirius estuviera abusando de Harry ni nada por el estilo, pero no estaba seguro exactamente de cómo le estaba yendo a Sirius como tutor de Harry, ya que, después de todo, había mucha responsabilidad involucrada encima de su señoría. ¿Tienes todo lo que necesitarás para el próximo mes? Nick preguntó y Harry asintió. Sí, estaremos listos cuando tú lo estés. Dijo con una sonrisa emocionada. Nick los colocó a ambos en el reino y se puso su abrigo antes de llamar a Dottie para que lo llevara a su siguiente parada, la casa de Hermione. No fue una sorpresa para él que la casa de su familia estuviera en un vecindario acomodado considerando que sus padres poseían y administraban un consultorio dental exitoso. A pesar de no ser el trabajo más glorioso como el de un médico o dentista cirujano, era una profesión que requería dinero para entrar y mucho menos ser dueño de su propio negocio. Hermione no estaba nadando en dinero pero tenía un ambiente de vida muy cómodo. Estaba lista para partir en el momento en que llegó Nick y él la guardó a ella y a su baúl en el reino después de que ella se despidiera de sus padres. La siguiente parada de Nick fue recoger a Daphne y Tracy que estaban en el mismo lugar en la mansión Greengrass en las afueras del pequeño Angleton. La mansión Greengrass era una vista impresionante para Nick, aunque incómoda, ya que era una gran mansión victoriana temprana que estaba positivamente cubierta de plantas valiosas y peligrosas, tanto muggles como mágicas. Incluso había lo que Nick reconoció como árboles manchinela a ambos lados de las puertas de los terrenos de la mansión. Esa es sin duda una forma de disuadir a los visitantes no deseados. Pensó mientras presionaba el equivalente mágico de un timbre al lado de la puerta, no pasó mucho tiempo para que la puerta se abriera mágicamente y apareciera un pequeño elfo doméstico vestido de verde para guiarlo a él y a Dottie a la mansión. Nick le había pedido a Dottie que esperara cerca de él cuando viniera a recoger a todos, ya que sería molesto tener que devolverle la llamada momentos después de que desapareciera. Nick le dio un amplio margen a todas las plantas ya que él y ellas no se mezclan bien en absoluto. Nick se limpió los zapatos en el felpudo como era educado antes de entrar a la mansión mientras vigilaba las barreras que lo rodeaban. Capítulo 409. Invitados, 4, si bien sabía que estaba perfectamente seguro ya que lo invitaron a la mansión en lugar de entrar sin escolta, honestamente no confiaba en los padres de Daphne. Durante la guerra mágica anterior con Voldemort, se habían negado a tomar un bando que no fuera malo ni nada por el estilo, pero sus otras acciones no fueron buenas, ya que aumentaron los precios de los ingredientes de las pociones para sacar provecho de la guerra. A Nick no le importaba ser oportunista, pero tenía que haber límites que no debían cruzarse. Después de todo, la especulación con la guerra es un crimen real en el lado muggle del mundo por una razón. Personas así se encuentran entre las últimas en las que Nick confiaría para no hacer nada gracioso mientras estuviera en su terreno. Dejando a un lado la paranoia, la mansión era bastante agradable ya que tenía muchas chucherías antiguas de los antepasados de la familia. Daphne y su familia estaban en el comedor desayunando con Tracy cuando Nick finalmente los alcanzó. Nick no pudo evitar notar la maldición dentro de la chica más joven que compartía la mayoría de los rasgos de su hermana además del color del cabello. Era claramente malicioso y la debilitaba activamente con su presencia. No puedo creer que realmente me haya olvidado de arreglar esto, aunque probablemente se me olvidó con todo lo que estaba pasando, pensó Nick con un suspiro. Ah, Nick, buenos días. Ya tenemos todo empacado y listo para partir, así que si nos das un momento para terminar el desayuno, podemos partir. Dijo Daphne con una sonrisa. Nick no tenía prisa así que no le importó quedarse cerca mientras esperaba. Terminaron el desayuno 5 minutos más tarde y Nick guardó a Daphne, Tracy y al padre de Daphne en el reino antes de partir apresuradamente hacia su siguiente parada, la casa de Luna. La casa Lovegod era un edificio cilíndrico de color negro ubicado en la cima de una colina cerca del pueblo de Ottery St. Catchpole que tenía un arroyo en la base. Había varias plantas colocadas de manera extraña en el frente del edificio, desde ciruelas dirigibles hasta manzanos cubiertos de acebo a ambos lados de la puerta de madera negra de la casa. Se podía encontrar un búho descansando entre las ramas del árbol de la derecha. Nick usó la aldaba con forma de águila para anunciar su presencia afuera y esperó a que se abriera la puerta. Después de escuchar un poco de movimiento dentro de la casa, la puerta se abrió para revelar a Xenopilius Lovegor. ¿Eso fue hoy, no? No importa, mi Luna ya está empacada y lista para partir. Por mucho que me gustaría ver la casa de Rowena Ravenclaw por mí mismo, estoy demasiado ocupado con el quisquilloso para pasar un rato. Falta un mes. Xeno dijo con una expresión decepcionada. Sabes que puedes salir de la isla cuando quieras, ¿verdad?
El mes que dije en la carta era solo para aquellos que quisieran quedarse tanto tiempo. Nick aclaró y los ojos de Xenos se iluminaron. Eso es maravilloso. Dame un momento para tomar algunas cosas del día y podremos seguir nuestro camino. Dijo el hombre antes de entrar corriendo a la casa dejando a Nick en la puerta. Después de 15 minutos, tanto Luna como su padre aparecieron con un baúl que Nick guardó en el reino con los demás junto con el dúo de padre e hija. Finalmente pudo dirigirse a la cercana madriguera en la que vivían los Weasley, ya que estaba bastante cerca. La madriguera estaba llena de actividad mientras los gemelos y Ron eran apresurados de un lado a otro por su madre para terminar de empacar su equipaje ya que lo habían pospuesto para el último minuto. Hindi y Perky ya estaban listos para ir junto a sus padres y, por lo tanto, estaban desayunando pacíficamente con su padre. Asegúrate de no olvidar tus cepillos de dientes. Molly Weasley gritó a sus hijos mientras se apresuraban a empacar todo. A Nick no le sorprendió que los gemelos fueran los más preparados para este viaje y, por lo tanto, tardarán menos en terminarlo. Esperó pacientemente en el comedor después de que lo invitaran a entrar. Molly Weasley estaba fuera de sí por su abrigo, que estaba confeccionado por expertos y maravillosamente elegante. Una vez que estuvieron todos listos para partir, Nick puso a toda la familia en el reino con su equipaje con los demás antes de que Dottie lo trajera a él y, por extensión, a ellos a la isla. Con un movimiento de su mano, Nick liberó a todos sus invitados del reino junto con su equipaje. Oficialmente les doy la bienvenida a todos a la isla Ravenclaw. Dijo grandiosamente con una sonrisa mientras se adaptaban al entorno. Hubo bastantes exclamaciones y exclamaciones una vez que pudieron asimilarlo todo. Más de unos pocos pares de ojos se dirigieron inmediatamente a los Atronachs que patrullaban el perímetro de la mansión con curiosidad y asombro. Capítulo 410. Invitados, final. ¿Qué son esas cosas? Nunca antes las había visto en ningún libro. Hermione preguntó con curiosidad y todos miraron a Nick en busca de una respuesta. Son una especie de construcción elemental que yo llamo Atronachs. De hecho, son mi logro más reciente, muy bueno, ¿verdad? Nick preguntó con orgullo después de presentarles las cosas a todos. ¿No están vivos entonces? Preguntó Arthur seriamente. Nick negó con la cabeza. Para nada, se parecen mucho más a golems que a una forma de vida real, ya que son magia elemental que les da forma y propósito. Explicó con calma. ¿Qué variedades tienen? ¿Estás dispuesto a vender alguna de ellas? Preguntó Florian con entusiasmo. Por el momento tengo algunos tipos diferentes de Atronachs de llamas, algunos Atronachs de escarcha, 3 Atronachs de viento y varios Atronachs de tormenta. En cuanto a venderlos, lamento decir que debido al método utilizado para crearlos, todos están vinculados a mí. Exclusivamente. Nick explicó honestamente. Una lástima, estaba bastante interesado en esa hermosa variante de llama azul que hay allí. Dijo Florian y Nick no pudo evitar estar de acuerdo con sus gustos ya que definitivamente era el más hermoso de todos los Atronachs. En ese momento Seran sale del bosque haciendo que todos se pongan rígidos de miedo. ¿Estos son todos invitados, supongo? Preguntó la enorme mantícora con calma. De hecho, lo son en este momento. Nick dijo con la misma calma. Perdón por asustar a todos, este es Seran, el guardián de esta isla de cualquier visitante no deseado que pueda cruzarse con ella. Nick explicó con una sonrisa. Maldita sea, pensé que estabas bromeando, amigo. Ron dice con asombro. No, fui muy sincero acerca de las cosas que dije que están en esta isla, así que recuerda tener cuidado mientras estés aquí, hay cosas que decididamente son menos. Más amigable que Seran aquí. Advierte Nick seriamente, como si en ese momento Nazgûl descienda del cielo en su tamaño completo y aterrice en el suelo levantando un poco de polvo mientras lo hace. Todos los adultos parecían preocupados por la seguridad de los niños hasta que Luna corrió hacia el familiar de Nick y la colmó de atención con gritos felices. Nazgûl parecía intimidante, pero estaba bastante claro que era bastante amigable cuando se dio la vuelta para dejar que Luna se frotara el vientre con satisfacción. Para aquellos de ustedes que aún no la conocen, esta adorable criatura es Nazgûl, mi familiar y gobernante de todas las bestias en esta isla, presentó Nick con calma. Debe ser bastante poderosa si está en un lugar más alto en la cadena alimentaria que una mantícora como esa. Dijo Sirius mientras señalaba a Seran para comparar. La mantícora se burló comparado con ella, bien podría ser un gato doméstico en términos de peligro. Por el bien de todos, reza para que nada la enoje o descubrirás por qué. Advirtió seriamente antes de irse.
Deja de hacer esas caras, ella tiene un temperamento extremadamente ecuánime ya que hasta el día de hoy nada ha logrado enojarla todavía. Nick dijo tranquilizadoramente, lo que ayudó a los adultos a relajarse después de que el resto de los amigos de Nick verificaron que no estaba mintiendo. Ya basta de eso, por favor entra y te mostraré tu alojamiento mientras estés aquí. Nick dijo alegremente antes de caminar hacia las puertas de la mansión y abrirlas para revelar el interior. Además, antes de que me olvide, esta isla está envuelta por una barrera protectora que impide y señala la entrada o salida de ella, por lo que el rastro del ministerio no se aplica aquí, así que siéntete libre de usar la magia que desees mientras estés aquí. Agregó Nick mientras usaba magia para levantar todo el equipaje. ¿No le preocupa que el ministerio pueda enterarse de este asunto?, preguntó Arthur con curiosidad. Después de todo, trabajaba para el ministerio y le resultaba difícil entender cómo Nick podía escupir tan abiertamente en la cara de una de sus leyes. Esa ley fue creada para proteger el estatuto de secreto ya que la mayoría de los nacidos de Muggles regresan a ese lado de la civilización durante las vacaciones o las vacaciones de verano. Sin embargo, ¿sabías que si esos mismos estudiantes nacidos de Muggles lanzaran un hechizo en un lugar mágico aislado, de los Muggles el ministerio no dice nada al respecto? Puede parecer que denunciarme podría hacer algo, pero no logrará nada ya que no hay Muggles aquí y este lugar está aislado del mundo exterior. En otras palabras, mientras estés en esta isla, algunas leyes pueden ser ignoradas. Nick dijo casualmente. Nadie podría discutir con él tampoco porque tenía razón en que lo que el ministerio no sabe tampoco le importa. Sin embargo, lo que preocupaba a la mayoría de los adultos era que a Nick no le importaba que lo que estaba haciendo fuera técnicamente ilegal en absoluto. Capítulo 411. Gemelos entrometidos. Las razones y los niveles de preocupación al respecto eran diferentes entre cada adulto, pero de todos modos la preocupación era compartida por todos. Sin embargo, esa preocupación se evaporó cuando entraron a la mansión y fue reemplazada por asombro por lo que vieron. La gran llama de conjunción esférica Atronach que flotaba en el centro del área de recepción les arrojó una escena cálida e impresionante. Toda la mansión fue decorada personalmente por Nick para hacer que el lugar fuera mucho más animado y cálido. Nick sonrió mientras todos miraban la decoración y los accesorios del área de recepción. La situación de las habitaciones es bastante similar a Hogwarts en que el lado izquierdo tiene habitaciones para las mujeres mientras que el derecho tiene habitaciones para los hombres. También hay muchas habitaciones libres para elegir, por lo que no hay necesidad de compartirlas en absoluto. Dijo Nick y los grupos se dividieron para ir a buscar una habitación en las áreas designadas. Los únicos que no hicieron eso fueron los gemelos que se fueron a explorar el resto de la casa. Nick notó que la mayoría del grupo tenía más energía gracias al maná denso, pero por lo demás no pareció notarlo. Las únicas excepciones reales fueron Harry, que parecía confundido al respecto y Luna, que miraba el maná directamente con curiosidad. Gracias a la Atronach, nadie pareció notar la piedra angular colocada en una caja debajo. Diría que esto va bien hasta ahora. Parece que hablé demasiado pronto, pensó Nick con un suspiro al sentir que la barrera de la sala de forja de Atronach se estropeaba. Al subir las escaleras no se sorprendió en absoluto al encontrar a los gemelos empujando y pinchando la barrera con sus varitas en un intento de pasarla. ¿Nadie te dijo nunca que la curiosidad mató al gato?, Nick preguntó con una mirada divertida. Sí, pero la satisfacción me lo devolvió, dijo George y ambos sonrieron. Tal vez ese gato tenga tanta suerte, pero te garantizo que cualquier cosa que haya bloqueado de esa manera es ultra secreta o te matará, así que tal vez no presiones tu suerte. Nick dijo honestamente. ¿Qué es esto, ultra secreto o mortal?, preguntaron ambos al mismo tiempo con una ardiente curiosidad. Esa habitación tiene algo ultra secreto que no entenderías incluso si lo vieras, pero es importante para mí. Si quieres ver algo interesante, puedo presentarte a mi asistente antes que el resto, dijo Nick con un tentador trozo de cebo al final. Lo curioso es que sabemos que nos estás jugando, George dijo con una sonrisa antes de que Fred terminara ese pensamiento, pero está funcionando, abre el camino. Nick se rió entre dientes ante eso y se dirigió al lado opuesto del área de arriba y se detuvo frente a la sala de materiales en la que Lucas pasa el rato ahora mientras estudia. Al abrir la puerta encontré a Lucas sentado sobre una pila de lingotes de hierro con forma de silla mientras leía un libro. Lucas miró por encima del libro cuando escuchó la puerta abrirse antes de marcar su página y dejar el libro a un lado. ¿Qué necesitas, jefe?, preguntó mientras miraba a los gemelos con curiosidad. Maldito amigo, es un vampiro, exclamaron los gemelos al mismo tiempo en estado de shock.
Nick se rió entre dientes. Lucas conoce a los gemelos Weasley, bromistas extraordinarios e invitados entrometidos. Los gemelos conocen a Lucas, mi asistente en el entrenamiento, vampiro real y mago. Nick dijo con una sonrisa, ¿cómo diablos con la túnica caída de Merlín conseguiste que un vampiro real trabajara debajo de ti? Fred preguntó en estado de shock. Intentó robarme el bolsillo, así que le di un trabajo con algunos beneficios bastante considerables, ¿no es así, Lucas? Dijo Nick y Lucas se rió entre dientes antes de asentir. Un poco más complicado, pero eso es lo difícil. Dijo con su propia sonrisa. Malvados. Dijeron los gemelos al unísono con miradas de asombro en sus rostros. Hazles compañía a estos dos por un tiempo mientras voy a instalar al resto de los invitados. Dijo Nick antes de dejar a los gemelos para bombardear a Lucas con preguntas. En el corto lapso que estuvo lidiando con los dos gemelos entrometidos, el resto había elegido sus habitaciones y preparado sus cosas. Harry y Sirius estuvieron entre los primeros en terminar gracias a la bolsa espacial expandida. Al igual que los gemelos, también eligieron explorar la mansión mientras esperaban a los demás. El resto de los adultos terminaron poco después y socializaron entre ellos mientras el resto guardaba sus cosas. Capítulo 412. Gira. Pronto todos terminaron de acomodar sus cosas en las habitaciones elegidas y Nick habló después de que se reunieron nuevamente. Ahora que todos están instalados, creo que debería repasar algunas reglas básicas que debían establecerse antes de realizar el recorrido. La primera es que hay lugares en la isla que han sido bloqueados por razones de seguridad o privacidad, así que debería hacerlo. Si te cruzas con ellos, deja las barreras en paz o me veré obligado a pedirte que te vayas temprano. En segundo lugar, si bien muchas cosas en esta isla son valiosas, te pediría que mantengas cualquier intento de recolección dentro de lo razonable. El ecosistema de la isla es bastante frágil y preferiría no necesitar ajustarlo manualmente. Lo último es más una advertencia que otra cosa, pero si valoras tu seguridad mientras estás aquí, no ataques bajo ninguna circunstancia a los Atronachs. Están configurados para tomar represalias solo si son atacados, por lo que son inofensivos a menos que tú lo hagas. Si no prestas atención a esta advertencia, probablemente tendré que salvarte de ser destrozado violentamente por el pequeño ejército que viste anteriormente. ¿Alguna pregunta? Dijo Nick con firmeza. ¿Qué haremos mientras estemos aquí? Preguntó Ron con curiosidad. Además de relajarme, tengo algunas actividades planeadas para mantenerlos a todos entretenidos, incluida una pequeña competencia usando un encantamiento mío bastante conocido. Si tienen suerte, es posible que todos puedan participar en la primera versión de un nuevo deporte mágico que soy trabajando en. Nick explicó con una sonrisa. Por lo que pareces bastante confiado en este nuevo juego tuyo. ¿Algún detalle que estés dispuesto a compartir con nosotros? Preguntó Xeno intrigado. Nick podría entender su interés como si pudiera obtener una ventaja en los informes de este nuevo deporte. Entonces, si despega en el resto de la comunidad mágica, el Quibbler será una fuente confiable de información sobre el tema, incluso si no es el mayor medio de comunicación que lo cubre. Esto por sí solo aumentará la audiencia del periódico que toda empresa de noticias desea. A diferencia del Quidditch, que se juega con escobas, mi nuevo deporte depende principalmente del propio cuerpo de los jugadores y dependerá mucho más del trabajo en equipo para lograr la victoria. Dijo Nick antes de sonreír, ya que en realidad no había dado ningún detalle sustancial. Aún así, a pesar de eso, todos parecían interesantes excepto Sirius, quien tenía una mirada engreída ya que en realidad tenía más detalles. Como nadie tiene preguntas sobre las reglas, podemos comenzar el recorrido por la mansión. Nick dijo con una sonrisa antes de indicarles que lo siguieran. Primero recorrió las áreas del primer piso y señaló dónde estaban ubicados los 4 baños de la mansión, ya que eso era importante. Después de terminar con las 2 salas de la mansión en la planta baja, las llevó de regreso a la recepción. A continuación les mostraré el salón de baile y el invernadero, dijo con una sonrisa. Caminando hacia la parte trasera de la casa en la planta baja, Nick abrió las puertas del salón de baile y el grupo pareció sorprendido de lo elegante que era con los pisos altos pulidos y las antiguas y elegantes decoraciones de las paredes. Supongo que celebrarás un baile aquí en algún momento en el futuro, ¿no? Florian preguntó con un brillo en los ojos. Nick negó con la cabeza. Para nada, la isla y mi casa nunca se abrirán al público por ningún motivo. No tengo necesidad de organizar bailes por algo tan fugaz como el estatus o el prestigio cuando los consigo solo en virtud de mi herencia. Nick dijo con abierto disgusto por el hecho de que su línea de sangre sea lo que la mayoría de los magos miran para determinar su estado.
Ya veo, dijo Florian con una mirada de desaprobación. Nick no se sorprendió al ver esto, considerando que básicamente acaba de anunciar que odiaba la forma en que los sangre pura hacían y veían las cosas. Sirius, Sheno y los Weasley adultos parecían aprobar su actitud, pero eso no era realmente extraño considerando que eran individuos de mentalidad bastante progresista. El propio Nick era considerado como tal basándose en las etiquetas del mundo mágico, creía firmemente que el esfuerzo, la habilidad y el talento eran mucho más importantes que una estupidez como la herencia. De todos modos, después del salón de baile llegó el invernadero y los amigos de Nick no perdieron el tiempo burlándose de él porque no había ni una sola planta allí. Su pulgar negro era casi legendario en Hogwarts, ya que cada clase de herbología a la que asistía implicaba una guerra constante entre él y las plantas. Era un defecto tan extraño que pocas personas podían dejar de interesarse por él. Capítulo 413. Poder oculto. Sí, ríete de mis fracasos. Lo recordaré la próxima vez que uno de ustedes cometa un error. Nick dijo con un resoplido ante las bromas de sus amigos. Oh, no, ¿qué vamos a hacer? Traki preguntó dramáticamente con una sonrisa burlancia. Continuando, les mostraré todas las partes mucho más interesantes de la mansión que se pueden encontrar arriba. Nick dijo cambiando de tema. Oh, ¿vas a mostrarnos tu cámara de tortura o tal vez una habitación de esclavos? Bromeó Traki. Nick decidió meterse con ella y sonrió. Oh, bueno, ya sabes sobre eso, así que parece que puedo saltearlo, eso ahorra tiempo. Dijo actuando como si hablara en serio. Espera. Solo estaba bromeando, por favor dime que en realidad no tienes habitaciones así. Traki exclamó con horror que la mayoría de los demás también compartieron. Por supuesto que no, ya reutilicé esas habitaciones. Nick dijo con una sonrisa. ¿Por qué los tuviste para empezar? Hermione preguntó mortificada ante la idea. No soy yo quien construyó este lugar y hace 1000 años eso era perfectamente normal. Dijo Nick encogiéndose de hombros. El grupo se calmó con esa explicación, pero definitivamente pensaron menos en Rowena Ravenclaw que antes. En la edad actual, ese tipo de cosas estaban muy mal vistas como bárbaras y crudas a pesar de ser muy comunes hace 1000 años, como había dicho Nick. Él tenía una idea de este cambio de opinión, pero no le importaba ya que ella estaba muerta y no podía defenderse ni defender las prácticas de hace mucho tiempo. De todos modos, Nick condujo al grupo escaleras arriba y se dirigió inmediatamente hacia el ala derecha, lo que hizo que los gemelos sonrieran para sí mismos. Esta habitación es donde guardo la mayoría de mis materiales más mundanos para manualidades y en este momento, hizo una pausa mientras abría la puerta. Donde mi asistente Lucas pasa la mayor parte de su tiempo. Nick dijo con una sonrisa. Lucas saludó desde su asiento de hierro. ¿Estos son el resto de tus invitados, jefe? Preguntó con curiosidad. Nick asintió e hizo la misma presentación que había hecho con los gemelos. Lo que sea que pague, lo triplicaré. Florian dijo con entusiasmo, pero Lucas se burló. Lo dudo mucho, pero déjame enumerar los beneficios que obtengo, toda la sangre de dragón o el dinero que pueda desear, el prestigio y el respeto de trabajar para la casa Ravenclaw, la oportunidad de aprender todos sus conocimientos de artesanía y la capacidad de lanzar hechizos. Hechizos de nuevo. Dijo Lucas con desdén y todos quedaron boquiabiertos simultáneamente, todos se giraron para mirar a Nick pero él estaba sonriendo ampliamente. Creo en tratar bien a mis empleados. Dijo casualmente, pero estaba claro para todos que estaba disfrutando mucho al poner su mundo patas arriba. Florian en particular se veía terrible ya que sentía una mezcla de vergüenza y enojo por lo que acababa de suceder, además de conmoción por lo que descubrió. Lástima porque a pesar de ser un huésped en la casa de Nick su codicia le hizo perder la razón e intentar robarle al empleado de sus anfitriones delante de ellos. Sin embargo, estaba enojado al darse cuenta de que se había puesto en ridículo sin ningún motivo, ya que no había manera de que pudiera igualar las condiciones que Nick le proporcionó a Lucas y mucho menos triplicarlas. Todo esto fue superado por la sorpresa de saber que Nick había resuelto lo único que hacía que el vampirismo fuera una gran degradación en la opinión de la mayoría de los magos: la incapacidad de lanzar hechizos normalmente. Esta era una noticia estremecedora, pero si se supiera, a Nick claramente no le importaba, lo que probablemente significaba que no tenía miedo del tipo de atención que esto le traería si se supiera. ¿Cuánto ha ocultado del mundo? Florian pensó con un escalofrío una vez que se dio cuenta de que el mundo entero parecía haber entendido mal dónde se encontraba Nick en el mundo. Florian era el jefe de la facción Gristel Wizengamot y había sido una figura política durante décadas, por lo que entendía el horror del poder oculto mejor que cualquier mago normal.
Un buen ejemplo de poder oculto no fue otro que Dumbledore, quien a pesar de ser aclamado como el mayor mago blanco vivo tenía un límite superior desconocido de poder tanto en lo político como en lo mágico. A diferencia del viejo mago, Nick era una figura mucho menos pública y, por lo tanto, Florian no tenía idea del tipo de cosas que era capaz de hacer. Si Nick supiera que lo estaban comparando con Dumbledore probablemente tendría una mirada divertida ya que había estado ignorando las similitudes todo este tiempo. Él los conocía pero inconscientemente los estaba separando como si no se pudiera hacer comparación. Capítulo 414. Torneo de palo de escoba. ¿Por qué no pareces preocupado por la habilidad de Lucas para lanzar hechizos? Preguntó Arthur confundido. Tengo un trato con los vampiros de Tepes y puedo manejar a cualquier otra persona que crea que puede sacarme el secreto, bueno, excepto quizás a un puñado de personas, pero probablemente no les importaría para empezar. Nick dijo con confianza. Tampoco estaba mintiendo ya que gracias a su crecimiento natural de maná se encontraba en el extremo inferior del tercer nivel de poder en este momento. También estaba casi constantemente puliendo sus habilidades, lo que lo hacía más débil que Sirius o Lupin, pero con su artesanía era mucho más peligroso. Tenía más de una docena de artefactos defensivos en un momento dado y tenía una poderosa percepción de su entorno. Puede que no pudiera derrotar a individuos verdaderamente poderosos en una pelea justa, pero tenía una gran cantidad de trucos que lo hicieron posible por medios injustos. Sin embargo, es ilegal darle una varita a una raza no humana o enseñarles magia. Arthur argumentó seriamente. Eso solo se aplica a aquellas razas que no eran humanas originalmente o a los hombres lobo tampoco se les permitiría usar varitas y Lucas se graduó de Hogwarts. Dijo Nick despreocupado, tenía la mala costumbre de andar de puntillas por las leyes del ministerio de una manera peligrosa que le impedía hacer las cosas. Arthur no continuó discutiendo cuando notó que Nick tenía razón técnicamente pero todavía estaba preocupado por eso. Trabajó en el ministerio y por eso estaba más que consciente de la corrupción y la injusticia del mismo. Entonces a la siguiente habitación, la sala de encantamientos. Nick dijo cambiando de tema. Luego llevó al grupo a la sala de encantamientos que era agradable y organizada, todos buscaron algo especial en la habitación que pudiera dar una pista sobre cómo funcionaba su estilo artesanal, pero no había nada excepto la extraña sal azul brillante en un frasco sobre la mesa de carpintería. ¿Qué es eso? Fred preguntó con curiosidad. Sal helada, un subproducto de la destrucción de un Atronach. Algo poderoso con propiedades mágicas densas y frías a las que solo yo tengo acceso. Nick dijo con calma mientras convocaba una pequeña esfera de agua antes de echarle una pizca de sal. El grupo observó con interés cómo el destello de agua se congelaba antes de caer en la mano de Nick que esperaba debajo. Todavía estoy experimentando con sus usos, pero he eliminado la posibilidad de usarlo como núcleo de varita, es demasiado poderoso para ello y las varitas resultantes son terribles para canalizar magia. Dijo Nick mientras le lanzaba el orbe de hielo a Sirius, quien parecía confundido cuando lo sostenía. ¿No hace frío? Murmuró lo suficientemente alto como para que todos los demás lo escucharan. ¿Qué? De ninguna manera déjame ver eso. Dijo George antes de arrebatarle el orbe a Sirius, pero también quedó confundido por la falta de frío del mismo. La barba de Merlín, no hace frío. Exclamó en shock, no he descubierto por qué es así, pero creo que es porque la sal helada no deja que el calor entre al orbe, por lo que tampoco sientes ningún escape. Aún es un trabajo en progreso, como puedes ver. Nick dijo desterrando el orbe. ¿Y tienes esas sales para cada tipo de Atronach? Florian preguntó con un brillo en los ojos. Sí, ¿por qué? Nick preguntó con sospecha. House Greengrass es uno de los principales productores y proveedores de ingredientes de pociones de la isla británica y estas sales parecen ser una perspectiva prometedora en el campo de la poción. Me gustaría discutir la distribución de ellas, por una modesta parte, por supuesto. Dijo Florian con su sonrisa de mejor vendedor, parecía que Daphne quería que el suelo se abriera para tragarla después de la forma en que había sido su padre todo este tiempo. No tengo intención de distribuirlos con fines de lucro, pero si cambio de opinión te tendré en cuenta. Nick dijo educadamente pero con firmeza. A Florian no pareció molestarle el rechazo y asintió como si eso le pareciera bien. Nick continuó con el recorrido después de eso y señaló el baño que parecía interesar especialmente a las mujeres, así como la barrera a la sala de la forja de Atronach. Finalmente Nick les mostró una habitación casi vacía que tenía una mesa de aspecto extraño en el medio que parecía un campo de Quidditch en miniatura pero mucho más elegante. Esta pequeña belleza es la primera actividad que he planeado para todos, el torneo de escoba.
Nick dijo con una amplia sonrisa, pero la recepción fue completamente plana. Suspiró. Supongo que debería haber esperado eso. De todos modos, esta cosa encantadora aquí es un simulador de Quidditch en miniatura hiperrealista que es básicamente una forma mucho más avanzada de mi encantamiento de creador de juego con una sola excepción, varias personas pueden jugar juntas. Dijo y sonrió cuando finalmente obtuvo la reacción que quería. Emoción. Capítulo 415. El torneo. He oído rumores sobre esos anillos de creador de juego y siempre me pregunté por qué no los habías vendido al por mayor, pero parece que tenías los ojos mucho más altos que eso. Dijo Florian mientras admiraba la artesanía de la mesa. Admito que había pensado en vender los anillos de media punta a mayor escala, pero el tiempo que demandaría tal esfuerzo simplemente no vale la pena en este momento. Nick dijo honestamente. El mundo mágico es bastante extraño porque los precios de los artículos tienen menos un precio fijo en la mayoría de los casos y más bien un precio establecido personalmente. Obviamente, las cosas que se venden comercialmente, como los ingredientes y los libros de texto, son diferentes ya que tienen precios establecidos, pero para las cosas creadas una por una, como los anillos de creador de juego de Nick, era lo que él decidiera cobrar por ellos. Seguro que podría cobrar un brazo y una pierna por cualquier cosa que hiciera debido a cosas como la rareza o incluso el prejuicio personal, pero eligió un método más simple. Forma, función y esfuerzo fueron los que utilizó para determinar el precio de sus obras. La forma hacía referencia a los materiales utilizados y a la complejidad del diseño que tenía el anillo. La función tenía que ver con lo que hacía el encantamiento y el esfuerzo era lo difícil que le resultó crear el anillo. Las cosas habían empeorado drásticamente después de que obtuvo el estilo Celebrimbor, ya que tenía problemas para evaluar objetivamente cuánto cobrar por sus obras, ya que lo que era fácil de lograr para él era mucho más difícil para los encantadores normales. Esto dejó a Nick sin otra opción que intentar descubrir cuánto más bajo es el precio de sus obras en comparación con los encantadores normales. De todos modos, creé esta mesa específicamente para cuando tengo invitados y no para vender. Agregó Nick mientras descartaba su introspección. ¿Cuántas personas pueden jugar a la vez? Harry preguntó con curiosidad mientras miraba por encima de la mesa. Una persona por cada jugador en un equipo, 14 en total. Nick dijo con una sonrisa. Pero aquí hay 16 personas. Hermione dijo con el ceño fruncido. Yo no jugaré, por lo que en realidad solo queda una persona fuera. Nick dijo encogiéndose de hombros. Tampoco participaré ya que tampoco soy partidario de este deporte. Perky dijo honestamente. Bueno, eso prácticamente resuelve el problema, ¿no? La forma de usar la mesa es bastante simple, ya que simplemente debes colocar tu mano sobre una de las 14 gemas incrustadas en el costado y ella hará el resto, explicó Nick. Con una sonrisa, todos, excepto él y Perky, se acercaron con entusiasmo a la mesa y colocaron sus manos sobre las gemas que se iluminaron de inmediato. 7 versiones en miniatura de cada persona aparecieron en el aire sobre la mesa sobre palos de escoba con una letra sobre sus cabezas que especificaba en qué posición estaban jugando. Nick no había explicado que la gema elegida determinaba quién jugaba en qué posición, por lo que incluso los jugadores de Quidditch reales estaban en una posición a la que no estaban acostumbrados. Por ejemplo, los gemelos que eran los golpeadores del equipo de Gryffindor eran ambos cazadores, mientras que Harry era el portero en lugar de su posición habitual de buscador. Curiosamente, los equipos estaban casi perfectamente divididos entre adultos y niños, con los niños menos Ginny de un lado y los adultos del otro con Ginny como el extraño. Afortunadamente, ella era una cazadora y, por lo tanto, no era tan importante en comparación con las posiciones de portero y buscador. Maldita sea. Parece que en realidad estoy jugando al Quidditch. Dijo Ron asombrado, por supuesto que sí, los avatares se basan en quien los esté jugando en ese momento y, al igual que el encantamiento original, simplemente necesitas usar tu mente para controlar tu avatar, pruébalo. Nick dijo amablemente. Fue bastante divertido ver a cada uno de los avatares hacer giros o giros de barril todos a la vez. Una vez que todos se sientan cómodos controlando los avatares, háganmelo saber para poder comenzar el juego. Nick dijo y obtuvo algunas confirmaciones inmediatas sobre cómo manejar el juego. No fue una sorpresa que los jugadores estuvieran entre ese número considerando que tenían la experiencia de los anillos que tenían todos los miembros de los equipos de Gryffindor y Slytherin. Después de unos 5 minutos el resto también se sentía cómodo con cómo usar sus avatares. Y Nick presionó en el centro de la mesa que también era el centro del campo de Quidditch y el juego comenzó de inmediato.
Primero se soltaron la Quaffle y las Bloodgers y hubo una pelea mientras ambos lados intentaban apoderarse del balón mientras evitaban los peligros voladores que eran las Bloodgers. Los buscadores de ambos lados, por otro lado, Sirius y Daphne, volaron por encima del resto de los jugadores mientras escaneaban el campo en busca de la Snitch. Capítulo 416. El torneo 2, sin embargo, una característica oculta que Nick agregó aseguró que la duración mínima posible de un juego fuera de 10 minutos, ya que el soplón no aparecería a ese momento. Esto fue para permitir que los otros jugadores realmente disfrutaran del juego sin tener que preocuparse de que se interrumpiera. Gracias a la forma en que se jugaba, en realidad no necesitabas ninguna habilidad con la escoba para ganar en esta versión de Quidditch que permitía que personas como Ron con mucho conocimiento teórico sobre el deporte brillaran a pesar de su falta de habilidades con la escoba. También se demostró que Ron, jugando como golpeador, demostraba ser una amenaza mientras recorría el campo redirigiendo las Bloodgers hacia los cazadores de los otros equipos. Sin embargo, lo más impresionante fue cómo pudo realizar maniobras avanzadas como lanzar auges e incluso divisores. Un splitter en Quidditch era un movimiento peligroso que implicaba acelerar hacia otro jugador pero saltar de la escoba antes del impacto, lo que provocaba que la escoba y la persona que lo hacía no alcanzaran al otro jugador antes de aterrizar en la escoba y continuar jugando. Esta maniobra se usaba con mayor frecuencia cuando una Bludger estaba en camino de golpear a la persona que la hizo y quería pasársela al jugador del equipo contrario. Ninguno de los adultos era estúpido y solo cayeron en este truco una vez antes de darse cuenta y mantener a Ron a raya. Aún así, cuando la Snitch apareció en el campo en forma de una versión muy pequeña de la normal, ambos equipos habían ganado y perdido puntos por anotaciones y faltas. Daphne era claramente una mejor buscadora que Sirius, ya que encontró la Snitch primero y disparó tras ella con el viejo perro persiguiéndola casi inmediatamente después. Ah, entonces eso es a lo que está jugando, qué inteligente. Pensó Nick al ver lo que estaba haciendo Sirius. Al parecer, el hombre había decidido que no iba tras el soplón, sino que iba a interferir para evitar que Daphne lo consiguiera. Esta era una estrategia bastante popular si un buscador no tenía confianza para probar sus habilidades contra otro buscador pero era difícil de lograr. La razón de esto fue porque una vez que comenzó la búsqueda de la Snitch y el otro equipo nota este conjunto de acciones, los golpeadores comienzan a ignorar a todos los demás jugadores del otro equipo y se concentran en el buscador que interfiere. Esto hizo que el juego se convirtiera en un peligroso partido de intercambio de Bloodgers que tiende a impedir que el resto de ambos equipos anoten cuando la Bloodger comienza a moverse en arcos amplios, peligrosos e impredecibles. A pesar de ser personajes virtuales, los avatares solo obtienen 2 vidas si el avatar se daña de una manera que normalmente lo sacaría de un juego. Esto significaba que cada persona aún necesitaba jugar de manera inteligente y cautelosa para evitar quedar completamente fuera del juego. A Sirius realmente le estaba yendo muy bien a pesar de esto, ya que usaba fintas y esquivas en el momento oportuno para evitar las Bloodgers. Lo inteligente que Nick notó fue que estaba usando movimientos de duelo para lograr esto, lo cual era una forma interesante de jugar. Daphne tampoco se quedó atrás y mantuvo un patrón de vuelo peligroso pero firme hacia la Snitch que obligó a Sirius a limitarse para no alejarse demasiado de ella como para interceptarla. Cabe mencionar que todos los avatares usaban escobas con estadísticas idénticas, por lo que el equipo jugó un papel pequeño en el juego. Este juego duró un total de 1 hora antes de que Daphne hiciera un movimiento furtivo y se alejara de Sirius lo suficiente como para arrebatarle la Snitch y terminar el juego en 170 a 68. Explosión. En realidad casi nos alcanzamos cuando atrapaste la Snitch. Sirius se quejó con Daphne. Tal vez deberías haberte concentrado en atrapar la Snitch en lugar de en mí entonces. Dijo con aire de suficiencia. Uf. Revancha. Sirius demandó como un perdedor dolorido. Me temo que tendré que transmitir esa idea. Dijo Florian y el resto de los adultos estuvieron de acuerdo con él. ¿Cómo se supone que voy a jugar sin un equipo completo? Preguntó Sirius consternado. Puedes usar los jugadores predeterminados que son parte del juego, incluso tendrás ventaja y desventaja ya que puedes tomar el control de cualquier posición en el equipo en cualquier momento como este. Nick explicó y Sirius sonrió. Eres el mejor niño. Dijo con una amplia sonrisa. Es posible que todos quieran posponer más juegos hasta que les muestre las otras cosas que he configurado. Dijo Nick y todo el grupo pareció interesado. Capítulo 417. La habitación negra. Ahora que lo mencionas, ¿qué más podemos hacer? Daphne preguntó con curiosidad.
La próxima actividad que he configurado es en otra habitación, así que deberíamos dirigirnos allí antes de que pueda explicarla. Nick dijo con una sonrisa. Había creado algunos medios diferentes de entretenimiento para los invitados en la mansión durante el tiempo que había estado trabajando en ella, que no eran tan complejos pero que fácilmente podían ocupar a alguien durante días o semanas. El grupo salió de la sala con la mesa de torneo de palo de escoba y caminó por el pasillo hasta la sala final allí. Al abrir la puerta, hubo gritos ahogados por lo que había dentro, ya que a simple vista parecía ser un enorme vacío de oscuridad. ¿Qué es esto? Traki preguntó confundida y un poco asustada después de que entraron a la habitación. Bienvenido a la sala negra o a la sala de cuentos si lo prefieres. Dijo Nick y con un movimiento de su mano las habitaciones cambiaron a una vista espacial de la Tierra con estrellas, el sol y todo. Oh. Dijo el grupo simultáneamente con asombro. Esta sala sirve para darle vida a cualquier cosa que imagines, como una escena muy parecida a esta. Pero solo una persona a la vez puede usar la sala a la vez. Nick explicó con orgullo, el encantamiento funcionó en base a una mezcla de legitimidad y magia de ilusión proyectada de manera visual desde cada rincón de la habitación para crear una versión realista de la imaginación del usuario. En este caso, Nick estaba proyectando su memoria de cómo era la vista desde el espacio, ya que tendría el mayor impacto. Esta habitación lee la mente. Florian preguntó horrorizado antes de que los signos reveladores de oglumancia aparecieran en su rostro, no de la manera que estás pensando, no. Los encantamientos de esta habitación solo recogen los pensamientos que la persona que la usa proyecta hacia afuera, como si esa persona estuviera tratando de compartir un recuerdo con otra, similar a cómo funciona un pensadero. Nick explicó con calma antes de cambiar la vista de su memoria a la de la ciudad Tritón en el lago Negro. Increíble. Es casi como ver este lugar personalmente. Esta habitación debe ser increíblemente valiosa, ¿verdad? Preguntó Arthur con asombro. Admito que fue un poco complicado de crear, pero aparte de tiempo y un poco de esfuerzo, no me costó mucho. Nick dijo sinceramente, ¿a alguien le gustaría intentarlo? Preguntó con una sonrisa. Puede crear cualquier cosa que podamos imaginar, ¿verdad? Preguntó Sirius con una mirada casi esperanzada. Nick asintió sí, pero recuerda que nada de lo que evocas es real, no importa cuánto lo desees. Dijo con severidad. Eso está bien siempre y cuando pueda volver a verlos en más de una foto. Dijo Sirius con una mirada triste. Nick suspiró pero cortó la conexión a la habitación y dejó que Sirius se quedara con ella. Inmediatamente la habitación volvió a quedar a oscuras antes de que Sirius finalmente encontrara lo que quería y lo actualizara. La escena cambió a un día soleado en el valle de Godric que estaba borroso en la distancia, pero ese no era el foco de esta proyección. No, que perteneciera a un grupo joven de 3 hombres y una mujer haciendo un picnic. Harry reconoció todas las caras y una mirada de comprensión y tristeza se apoderó de él. Este era un recuerdo de sus padres y el resto de los merodeadores desde el punto de vista de Sirius. El hombre mismo lloró con una sonrisa triste mientras veía esta imagen, pero nadie dijo nada incluso mientras él se quedaba allí observando cómo se desarrollaba la escena. Este fue el último día pacífico que tuvimos antes de unirnos a la guerra contra Voldemort y esos mortífagos. Dijo Sirius antes de que la escena desapareciera y fuera reemplazada por una escena nocturna oscura y fría que Nick rápidamente cortó con su autoridad sobre la habitación. Nadie necesitaba que le dijeran qué era lo que había empezado a aparecer, ya que todos conocían muy bien el día. El día que terminó el reinado de Voldemort y el peor día en la vida de Sirius Black, solo ver ese recuerdo manifestado de un momento más feliz fue suficiente para que el dolor y el arrepentimiento de esa noche de hace una década lo abrumaran y comenzaran a manifestarse en la habitación. Ese fue un mal ejemplo de las habilidades de la habitación, pero esta habitación también podría dar vida a cualquier cuento de hadas que puedas imaginar. Dijo Nick antes de volver a conectarse a la habitación y mostrar un bosque brillante y alegre con pájaros cantores y ciervos pacíficos. Rotó el día y la noche, creó peces voladores y todo tipo de espectáculos maravillosos para distraerles de lo que habían visto previamente con Sirius. Capítulo 418. La sala de duelo. Para los más activos entre ustedes, la siguiente sala será de particular interés, ya que es una pequeña competencia que he creado y que también sirve como indicador preciso de dónde se encuentran en el combate mágico. Nick explica después de su programa. ¿Cómo funciona eso exactamente? Fred preguntó con curiosidad. La sala a la que vamos a crear un conjunto de objetivos basados en lo que está configurado y que debes destruir para obtener puntos.
Si te golpean con un ataque, te costará puntos de tu total y una vez que se complete el nivel obtendrás una puntuación final basada en colores para mostrar tu posición en cuanto a habilidades en ese nivel. Actualmente hay 9 niveles de dificultad basados en cada año de Hogwarts y los 2 últimos son donde creo que los magos graduados en su conjunto deberían ser calificados. Los 3 colores son verde, que es excelente, amarillo, que es promedio y rojo, que está fallando. Su puntuación se basa en sus puntos, por lo que también hay diferentes niveles para cada uno de los colores, por lo que la única forma de superar a la persona que está más arriba en el marcador es tener una mejor puntuación o, si tiene una puntuación perfecta, ser la primera persona en hacerlo. Entonces, Nick explicó con una sonrisa, estaba bastante orgulloso de la sala de duelo, ya que llevaba el sistema de puntuación del Shooter Arcade al siguiente nivel, por lo que era realmente útil para que los magos pulieran sus habilidades de combate. Suena como el tipo de cosas que a la oficina de Aurores le gustaría, ser honesto. Arthur dice con una expresión interesada. No lo había pensado hasta ahora, pero supongo que tienes razón. La siguiente sala les ayudaría enormemente a entrenar a sus miembros. Dijo Nick con expresión pensativa, quizás pueda crear algunas salas de entrenamiento como esta para que el ministerio refuerce la efectividad de los aurores en combate. Incluso podría ser útil cuando ocurra la violencia del mundo mágico que queda expuesto a los muggles, reflexionó mientras abría la puerta de la habitación ampliada que parecía un bosque en ese momento. ¿Encanto de expansión indetectable? Florian preguntó sorprendido. Esta vez no, esta habitación es en realidad un campo de ilusión muy bien hecho que cambia con las personas en él para que nunca te muevas de su centro después de entrar. Nick explicó con calma, ¿cómo nos vamos entonces? Luna preguntó con curiosidad. La puerta es un elemento permanente independientemente de cómo parezca el entorno, por lo que es tan simple como simplemente salir. Sin embargo, este mapa es parte del nivel de 7º año ya que olvidé dejarlo descansar. Dijo Nick antes de tocar el espacio a la izquierda de la puerta con su varita haciendo que apareciera una llave dentro de un enchufe. Agarrando la llave y sacándola, la habitación se convirtió en una de tamaño normal con paredes de piedra y 9 agujeros para llaves uno al lado del otro al lado de la puerta. Esta clave sirve como punto central para los 9 encantamientos que representan los niveles. Mientras falte esta clave, cada encantamiento es inerte e incompleto, pero cuando se agrega a la clave se activa. Tuve que hacer esto ya que todavía no he descubierto cómo apilar encantamientos completos separados, así que esto fue lo mejor que pude hacer. Las paredes también están revestidas con piedra bruja para evitar que cualquier hechizo cause daño estructural, por lo que, en teoría, no deberían irrumpir en la habitación sin intentarlo seriamente. Nick explicó antes de ofrecerle la llave a cualquiera que quisiera probar la habitación. Fred tomó la llave y traviesamente la metió en el último ojo de la cerradura, lo que provocó que la habitación cambiara a una versión moderna de Londres, excepto que estaba en llamas, devastada y sin vida, salvo una persona con una túnica negra y una máscara de calavera no muy lejos, un mortífago. Todos excepto Nick instintivamente sacaron sus varitas pero la figura no se movió. Es solo una ilusión para todos. Además, la simulación no comenzará hasta que los espectadores guarden su varita, ya que es una actividad de una sola persona. Dijo Nick y todos se relajaron. ¿Por qué una de esas personas? Preguntó Sirius mientras miraba la imagen del mortífago. Porque esta es la dificultad más alta y, por lo tanto, cualquiera en este nivel debe ser un luchador experimentado capaz de manejar al mortífago promedio, siendo el oponente final del nivel 1 poderoso como tu prima Bellatrix. Nick explicó honestamente. Tus estándares son tremendamente altos, ¿no? Florian preguntó claramente nervioso incluso por la ilusión de un mortífago. El verdadero combate no es un lugar amable, así que no mimaré a nadie que esté entrenando para ello. Después de todo este juego es una prueba de habilidad, así que, en todo caso, mis estándares son bastante razonables. Nick argumentó con firmeza. Capítulo 419. Duelo. Si quieres, te sugiero que comiences desde la primera configuración y vayas avanzando hasta que empieces a sentir desafíos. Sin embargo, nadie podrá ocupar el primer lugar en el marcador hasta el 7º nivel, ya que tengo las puntuaciones perfectas para todos. Los niveles anteriores. Dijo Nick mientras sacaba la llave y la colocaba en la primera ranura. La habitación cambió inmediatamente para parecer como si estuvieran parados en un campo con un solo niño parado en la distancia. Entonces estás en el nivel de 7º año, ¿eh?
Dijo Sirius impresionado. El resto del grupo, menos los amigos de Nick, reflejaron esa opinión, pero Nick negó con la cabeza. Solo estoy en ese nivel en términos de trabajo con hechizos y atletismo, ya que eso es todo lo que cuenta en esta sala. En otros campos estoy mucho más avanzado, pero eso es un hecho considerando lo que he logrado hasta ahora. Dijo honestamente y todos asintieron con la cabeza. Su progreso solo en encantamiento fue monstruoso en comparación con su edad y todos lo sabían, pero independientemente de que un estudiante de tercer año pudiera igualar a un séptimo año en términos de trabajo de hechizos y atletismo, fue muy impresionante. Luna, ¿por qué no presumes un poco ante tu padre para dar el ejemplo? Sugirió Nick y la rubia inclinó la cabeza pensando por un momento antes de asentir y retozar hacia adelante. ¿Estás seguro de que esto es seguro? Sheno preguntó nerviosamente ya que temía por la seguridad de Luna. Después de la muerte de su esposa, el hombre se mostró bastante protector con su hija y haría todo lo posible para garantizar su seguridad. No te preocupes, todo esto se basa en ilusiones, por lo que incluso cuando un hechizo la golpea, en realidad no será golpeada por ningún hechizo. Dijo Nick tranquilizadoramente. Luna estaba completamente relajada cuando finalmente se acercó al niño sin rostro e inmediatamente sacó su varita diciendo. Ella habló y derrotó la ilusión al instante. Otro tomó su lugar un momento después y atacó con un rayo azul, pero falló por completo a Luna sin que ella siquiera necesitara moverse. Ella superó el primer nivel con facilidad y, como era de esperar, obtuvo una puntuación perfecta, poniendo su nombre debajo del suyo en el marcador. Nick no perdió el tiempo moviendo la llave a la segunda ranura y dejándola comenzar ese nivel también, al igual que el primer Luna, no tuvo ningún problema para superar el segundo nivel con una puntuación perfecta y pasar al tercero. Para sorpresa de muchos de los adultos, ella también superó ese nivel sin aparentemente ningún problema. Sin embargo, Sirius notó una pequeña falla en su movimiento debido al finta ataque del oponente de la ilusión final. Era pequeño y realmente no le quitaba su clara habilidad, pero gracias a ello podía adivinar aproximadamente que debería estar alrededor del nivel de quinto año en términos de trabajo con hechizos y duelos. Esto fue bastante sorprendente para él, ya que se dio cuenta de que Nick no hizo ningún truco para mejorar su puntuación. Si todos ellos están en un nivel similar, cuando se gradúen podrían competir con un auror experto por su dinero. Pensó Sirius impresionado. Si Nick supiera lo que Sirius pensaría, sacudiría la cabeza ya que los únicos del grupo con tal habilidad eran Luna, Hermione y Harry. No se contaba en ese número debido a sus ventajas bastante injustas sobre ellos que lo excluían de cualquier medición normal. El cuarto nivel finalmente logró que Luna mostrara un verdadero esfuerzo para lograr el as, pero el quinto, como Sirius había adivinado, era su límite ya que promedió en ese punto. Luna parecía descontenta con este resultado y estaba haciendo pucheros cuando regresó al grupo. Mi pequeña Luna es tan feroz. Sheno la aduló, lo que pareció mejorar su estado de ánimos y la mirada orgullosa que recibió fue una indicación. Nick restableció la dificultad. ¿Quién quiere ser el próximo? Preguntó y todos parecían ansiosos por intentarlo. Traki fue la siguiente después de resolver el asunto con piedra, papel o tijera. En comparación con Luna, su desempeño fue mediocre ya que promedió el tercer nivel, pero Nick esperaba lo mismo ya que ella no tenía tanta práctica en ese sentido como Luna o Harry. Hablando de Harry, fue tras Traki y pudo mostrar su talento innato en el tema cuando llegó a la puntuación roja del sexto nivel antes de sentirse abrumado y terminar el nivel. A pesar de eso, mostró una mejora visible durante su recorrido por la habitación mientras solucionaba los pequeños defectos que encontraba a medida que avanzaba. Su talento en el duelo es mayor que el mío, pero carece del dominio del trabajo con hechizos para hacerlo realmente brillar. Nick pensó con una sonrisa. Capítulo 420. Buena primera semana. Después de que Harry terminó su intento en la habitación, Sirius decidió intentarlo, pero se quejó cuando Nick se saltó todos los niveles anteriores y colocó la dificultad directamente en el octavo nivel. Si no eres mejor que un séptimo año por defecto, has fracasado como mago. Nick dijo con severidad. No puedo discutir eso, supongo. Dijo Sirius encogiéndose de hombros antes de tomar su lugar frente a la ilusión sin rostro de su oponente. Con un movimiento de su varita, un rayo rojo de energía voló hacia adelante pero fue bloqueado por un escudo protego. De ida y vuelta, Sirius intercambió hechizos con las ilusiones mientras tenía cuidado de no ser golpeado hasta que el oponente final del nivel fuera derrotado y obtuviera la puntuación perfecta para este nivel. Sin embargo, no continuó porque admitió libremente que ese nivel le daba más problemas de los que esperaba y sabía que no podría obtener una puntuación perfecta en el siguiente nivel.
Primero necesito deshacerme de óxido, afirmó encogiéndose de hombros. Sin embargo, nadie lo culpó, ya que había pasado casi una década desde la última vez que tuvo que pelear en serio y su cuerpo estaba terriblemente fuera de cierre. Creo que es una demostración suficiente de las capacidades de esta sala, así que ¿qué tal si vamos a echar un vistazo a lo último que he configurado actualmente para entretenerte mientras estás aquí? Nick dijo antes de reiniciar la habitación y sacar al grupo de ella. A decir verdad, no puedo imaginar que nos aburramos solo con las cosas que ya nos has mostrado y mucho menos si hay más. Molly Weasley dijo honestamente. Nick se encogió de hombros. Probablemente tengas razón, pero prefiero estar preparado para la remota posibilidad de que te aburras. Dijo sinceramente, la última habitación era un poco especial en comparación con las demás, ya que en realidad era un espacio ampliado que era bastante grande y tenía una enorme masa de agua cristalina. Esta es la sala de natación en este momento y, como pueden ver, está llena de agua pura y fresca que se mantiene a una temperatura cálida y agradable para ayudar a relajarse. Si tienen suerte, incluso podrán verme terminar mi nuevo deporte en aquí también. Dijo Nick con una sonrisa de satisfacción. Oh. ¿Entonces el deporte tiene algo que ver con el agua? Sheno preguntó interesado en esta pequeña información al respecto. Nick solo sonrió pero no confirmó ni negó eso en absoluto ya que arruinaría la sorpresa. Eso es todo lo que he preparado para los invitados, así que ahora todos pueden dispersarse hasta las 12, cuando se sirve el almuerzo. Nick dijo y el grupo hizo exactamente eso. Esto de ser anfitrión que estaba haciendo era algo a largo plazo que duraba aproximadamente un mes, por lo que no era necesario en cada momento. Con todos ocupados, Nick hizo que Dottie lo dejara en el taller de Hogwarts para elaborar rápidamente el anillo que Vlad ya había pagado antes de regresar a la isla. No fue una sorpresa para Nick que, de todos sus invitados, los gemelos fueran, con diferencia, los más problemáticos, ya que regularmente se veían atrapados en las situaciones más locas durante la siguiente semana. No estaba seguro de cómo, pero de alguna manera habían logrado obtener un cachorro de gato grifo de la colonia de la isla. Ni siquiera robaron la cosa ya que Nick comprobó y la colonia estuvo completamente de acuerdo con que se la llevarán. El cachorro era una cosa escuálida con plumas de color rojo brillante y el peor caso de pelo de cama que Nick había visto jamás en una criatura felina. Al principio, Nick pensó que podría haber sido un enano o algo así, pero encontró los enanos reales y lo descartó por completo después. Sin embargo, el señor y la señora Weasley no estaban muy entusiasmados con la nueva mascota de sus hijos, pero no pudieron decir nada al respecto después de que los gemelos revelaran que tenían un alijo de unos cientos de galeones provenientes de la venta de servicios y artículos de broma en Hogwarts. La sala de duelo había demostrado ser la más popular durante este tiempo y todos la habían usado al menos una vez al día para intentar superar su puntuación más alta. Sheno se fue al final de la semana prometiendo un artículo maravilloso en el Kibler de la isla. Además de todo el caos que los gemelos trajeron a la isla, la primera semana transcurrió cómodamente tranquila y llena de entretenimiento. Como beneficio adicional para Nick, el alquimista francés, había enviado las sales heladas y finalmente respondió ansioso por obtener más a cambio de sus servicios con los espejos. Capítulo 421. Intruso. Nick se despertó el lunes después de que se reiniciara la semana y sintió que algo andaba mal de una manera intuitiva que no podía explicar. Todos estaban perfectamente bien en la isla también, como lo comprobó de inmediato. Ninguna de las barreras faltaba y además de Lucas todos los demás estaban durmiendo, pero Nick tenía la sensación de que algo todavía andaba mal. Rápidamente levantó su varita y disparó una ráfaga de fuego detrás de él mientras saltaba hacia adelante cuando encontró lo que estaba mal cerca de la barrera de la hidra. Había un lugar que no tenía maná en absoluto en un lugar lleno de cosas, no era que hubiera algo extra en su entorno que estuviera tratando de mezclarse, sino que faltaba algo. Casi caigo en este truco también, ¿quién es esta persona? Nick pensó seriamente mientras se estabilizaba después de mirar el punto equivocado. Bofetada, bofetada. El sonido de las manos aplaudiendo provino de lo que visualmente parecía estar vacío cuando el aire se onduló y un hombre literalmente salió de la nada. El hombre tenía piel pálida y ojos heterocromáticos, uno azul y el otro negro. También tenía el pelo corto y gris y una espesa barba de chivo gris. Nick tendría que estar ciego para no darse cuenta del sorprendente parecido que tenía el hombre consigo mismo y frunció el ceño mientras enviaba una llamada a Nazgûl a través de su conexión con ella. Quienquiera que sea, dudo que pueda manejarlo sin la ayuda de Nazgûl. Pensó con severidad. Debo decir que estás mucho más paranoico de lo previsto, sobrino.
Dijo el hombre suavemente. Bombarda máxima. Dijo Nick sin dudarlo mientras sobrecargaba el hechizo. Auge. Una atronadora explosión golpeó la posición del hombre y la diezmó. Crepitar. La electricidad sonó cuando Nazgûl apareció desde su teletransportación elemental en su tamaño completo. Eso fue bastante dramático, ¿no crees? Dijo el hombre mientras se reformaba del humo. Tiene una habilidad como la forma de niebla, supongo que usaré ese hechizo entonces. Nick pensó y agitó su varita en un amplio arco ímpetus tempestatis. Habló y los ojos del hombre se abrieron como platos una fracción de segundo antes de que un enorme torbellino de aire se formara a su alrededor y comenzara a desgarrar su cuerpo como cuchillos. ¡Mierda! Tonitruom. Gritó el hombre mientras sacaba su propia varita y una ráfaga de aire explotó a su alrededor chocando con el hechizo de Nick y contrarrestándolo. Ja, no voy a mentir. No esperaba que tuvieras un contraataque para esa habilidad, pero has demostrado estar lleno de sorpresas. Entonces veamos cómo contrarrestar esto. Gritó el hombre mientras su ojo izquierdo cambiaba de forma a un ojo plateado de reptil. Nick sintió una fuerza actuar sobre su alma y lo llenó de ira cuando la agarró y envió un ataque inverso a través de la conexión. ¡Ah! El hombre gritó de agonía mientras su ojo se rompía a varias venas y el ataque golpeaba su alma. Nick agitó su varita legilimens. Habló y una sonda mental salió disparada de su varita y penetró en el hombre. Inmediatamente se enfrentó a gruesos escudos de oclumancia que fueron elaborados por expertos y defendidos contra su magia durante 2 segundos. En realidad, eso fue muy impresionante si se considera que la legilimidad de Nick se entrenaba regularmente en poderosos oclumes naturales como Dusk y Nazgûl que tenían defensas mucho más fuertes que cualquier mago conocido. La comunidad mágica consideraba casi imposible leer la mente de una bestia mágica como un Oeo, pero Nick entrenó su legitimidad contra ese nivel de defensas. El hombre frunció el ceño mientras se obligaba a ignorar el dolor de su alma cuando sintió que sus defensas mentales comenzaban a desmoronarse. ¿No has visto lo último de nosotros, muchacho? Dijo siniestramente antes de activar un dispositivo en él. El mismo espacio se desgarró donde estaba parado y el hombre fue absorbido por el caos entre dimensiones. Antes de que la lágrima en realidad pudiera cerrarse, Nazgûl desató una poderosa gota de llamas del purgatorio en ella. ¡Ah! Los gritos del hombre dejaron la lágrima cuando se cerró dejando a Nick de un humor terrible pero solo, parece que mi descanso ha terminado, esto definitivamente será un problema más adelante. Pensó sombríamente antes de regresar a la mansión. ¿Qué está pasando, Nick? Preguntó Sirius preocupado por el alboroto que se había escuchado en toda la isla. Hubo un intruso en la isla que resultó inusualmente poderoso. Lamento decirlo, pero este viaje tendrá que ser interrumpido para todos, necesito aumentar la seguridad de la isla. Nick dijo que no estaba de humor para endulzarlo. ¿Fue realmente tan mal, jefe? Lucas preguntó con incredulidad. La persona insinuó que había sido parte de un grupo antes de escapar y que era demasiado poderoso para ser parte de una organización normal. También creo que podría estar relacionado conmigo de alguna manera. Nick dijo seriamente.